Buenos días, acá estamos en una mañana lluviosa con un fuerte operativo de seguridad aquí frente a la sede del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es el fuerte operativo de seguridad? Porque es la asamblea anual, están todos los ministros de economía de todo el mundo reunidos aquí, dice prácticamente el 95% de la economía mundial está representada en estas tres cuadras, ¿no? Que son los tres edificios del Fondo Monetario Internacional, donde en estos momentos en uno de ellos está el ministro Sergio Massa reunido con, con alguien que está a cargo de una deuda, digamos, olvidada, entre comillas, de la Argentina, que es la deuda con el Club de París. Digo olvidada, siempre estuvo, pero no se habla tanto de esa deuda, siempre se habla de los 44.000 millones que se les deben al FMI, que se están pagando ahora de a poco, pero no se hablan de los 2.000 millones de dólares que quedaron pendientes con el Club de París ya en el año 2014, ¿no? Que esta deuda ya no se toca, no se paga más, no se negocia más. Y ahora está reunido con el secretario de Finanzas de Francia, que es a la vez el titular del Club de París, que es Emmanuel Moulin. Y bueno, se espera que de un momento a otro termine con esta reunión y tenga más reuniones todavía con otros ministros. Ya había empezado con los ministros del G20 en un desayuno de trabajo. Y hoy más tarde la reunión más importante que va a tener es con la número 2 del FMI, Gita Gopinath, con quien, va a seguir hablando ya sobre la tercera revisión del acuerdo. Pero te voy a decir algo, más allá de lo que está haciendo el ministro Massa, es muy importante lo que dijo la número 1 del FMI, la directora gerente Kristalina Georgieva, esta mañana en conferencia de prensa. Sí, decime. No, que habló de la inflación, ¿no, Adrián? Claro, directamente ya de algo que nos preocupa a todos. Espérame, Adri, que lo suma Ramón para ir intercambiando datos de la importancia, lo que muestra Adrián desde el lugar y en términos políticos, Ramón, la importancia de este viaje, ¿no? Claro, Facu, porque esta frase de Georgieva, de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario por la inflación, un Sergio Massa que había prometido ayer, inclusive en su discurso, miren que va a ser menor al 7%. Y hoy lo que está diciendo el Fondo Monetario es: nosotros vamos a ser inflexibles en lo que es en materia de inflación de lo que se acordó. Digamos, todo el acuerdo que firmó Martín Guzmán, que firmó el gobierno argentino, que firmó el Frente de Todos, este último acuerdo, lo que está diciendo el Fondo Monetario es: no vamos a empezar a tocar lo que esté en ese acuerdo. Por ende, esto hay que tomarlo muy en serio cuando ahora en la Argentina se discuta presupuesto, sobre todo el año que viene, con un año electoral. ¿Qué es lo que piensa hacer el peronismo con la caja, con el Estado, con las finanzas? Por eso me parece que hay que entender esto de buscar más dólares, que es lo que está haciendo Massa con el BID, con la negociación con el Club de París, con otros organismos multilaterales de crédito, para no depender exclusivamente de lo que sea el desembolso del Fondo Monetario, aunque obviamente es excluyente. Si uno no está, tampoco están los otros. Bien, Adrián, repasemos un poco las principales definiciones de Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Bueno, destacó dos cosas. Una es, nuevamente y de manera pública, habló del compromiso de la conducción económica argentina, encabezada por el ministro Sergio Massa, en cumplir con los lineamientos del acuerdo que ya había sido revisado, ¿no? Y que, por ahora las metas se van cumpliendo, aunque destacó justamente de las dificultades que hay para controlar la inflación, y habló por primera vez, hay que decirlo, ella siempre había sido muy clara en cuanto a cuidar la armonía y la distribución del ingreso en la Argentina, en tener particular cuidado justamente con que la redistribución llegue a todos los sectores de la población. Esta vez habló de presiones populares, de que la gente muchas veces pide un aumento de gasto cuando ese aumento de gasto no puede ser dado. No fue más explícita al respecto, pero se puede entender que viene por el lado de las paritarias. Digo, mientras ahora están empezando a pasar una manifestación aquí en contra de algo que está sucediendo en el Banco Mundial. Perdonen por el ruido. Sí, no, eso que marcás es clave para que la gente del otro lado entienda. Digamos, hay un organismo internacional al cual el Estado argentino le debe muchísimo dinero, que se meten
directamente, no solo en lo macro de la política económica, sino en lo micro. O sea, el Fondo Monetario ahora tiene el derecho, por habernos dado este préstamo, de hablar de las paritarias, de la inflación, de cómo tenemos que manejar el déficit, de cómo tenemos que manejar la recaudación, de cómo tienen que ser los impuestos. Si vos te fijás, se mete de lleno cada vez que Sergio Massa va a los Estados Unidos. Tenemos una orden de prácticamente qué es lo que tiene que hacer el Estado argentino. Ahí creo que Adrián nos escucha con alguna limitación, porque lo que está viviendo es un piquete en Washington. Hay piquete en Washington. Es un piquete distinto, ¿no? Esto hay que marcarlo, Adri. Ahí no cortan calles. En el medio, sí, tiene que ver. No cortan calles, están fuertemente custodiados por la policía. Sí. Esto es contra el genocidio de Etiopía. Entonces están frente al Banco Mundial justamente pidiéndole a las autoridades de Etiopía que justamente paren con esto. O sea, se mezclan este tipo de cosas, pero están muy custodiados. Ya está todo vallado acá igualmente, no va a pasar nada. Te quiero preguntar, Adri... Estás tranquilo. Pero bueno, se te mete en el medio. Claro, sí. ¿Cómo sigue la gira de Massa? Y cómo sigue, digamos, y cómo impacta, Ramón, políticamente esto en la Argentina. Dale vos, Sergio. Adri. Adrián, perdón. Sí, Sí, Massa ahora Le cambiaste el nombre. No lo tengo para... No está. Está acá atrás, Sergio. Sí. No, está cerca, pero del otro lado, dentro del edificio. Bueno, mira, como te decía, hoy se va a ver con la número 2 del fondo. Y después, bueno, mañana va a tener encuentros con representantes del gobierno de los Estados Unidos y con inversores privados, ¿no? Se habló mucho en estas últimas horas con la posibilidad de acercar inversiones en lo que tiene que ver con la explotación del litio en el noroeste argentino, ¿no? El llamado oro blanco, que atención que puede ser uno de los motores de la economía argentina, teniendo en cuenta la creciente demanda que hay por la fabricación cada vez más masiva de autos eléctricos y de artefactos que tienen estas baterías de litio, del que, bueno, por ejemplo, Jujuy ya tiene el 8% de la producción mundial, solamente la provincia de Jujuy, y se cree que todo el noroeste argentino puede tener más del 20% en un futuro no muy lejano, y bueno, por eso es importante hablar con inversores, con quienes tienen la tecnología, el know-how, para poder desarrollar justamente la explotación de este mineral en el noroeste de Argentina. Entonces, va a hablar con empresarios de este sector, pero también de otros sectores que son dinámicos para el país, porque ¿qué se viene a buscar aquí? Justamente generación de divisas, generación de dólares, que es lo que está faltando desde luego. Bien, Adri. Gracias, nos quedamos, por supuesto, si aparece Sergio Massa, si hay alguna referencia más. Volvemos en vivo rápidamente a Washington. Gracias, Adrián. ¿Cómo no? Un abrazo. Muchas gracias, igualmente.